Ese cambio de voz. ¿Está listo? Ya. Y luego, ¿dónde estoy? Ahí está. Aquí. Y se ve. Sí, se ve. Ok, entonces vamos a comenzar. Ya está grabando ahí también la, el Zoom. Así que hoy día en este coloquio va a presentar Juan Pablo Póntigo. Él es profesor de la Universidad de San Sebastián, es bioquímico y hizo un doctorado en biología celular y molecular acá en la Universidad Austral. Y hoy día nos va a presentar la presentación llamada Herramientas cómicas y modelos inmunológicos en salmónidos y nuevas perspectivas en la defensa frente a patógenos. Así que muchas gracias, Juan Pablo. Y la grabación va a quedar después disponible también en YouTube. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la audiencia en internet y a la que está acá. Ya, bueno, ya después de la presentación, ya les digo, el temario de hoy día vamos a ver un poquito de introducciones de semanicultura, receptores también de inmunológicos, el inflamosoma, que también tiene que ver con un proyecto andando, y eso va vinculado un poco a cómo la función mitocondrial podría modular un poquito el sistema inmune del salmónido frente a qué patógenos. Y esa es la mirada que le quiero dar un poquito y las áreas de estudio. ¿Qué es lo que se está haciendo en distintas áreas de estudio? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las herramientas que se están utilizando hoy en día? ¿Cuáles son las proyecciones que queremos ver también? Entonces, eso es lo que quiero ver, quiero que ustedes me escuchen. Dentro de la distribución de la producción hoy día en salmón de Chile, bueno, esto es un poco más atrasado, pero no varía mucho y la salmonicultura son tres especies principalmente más cultivadas, que es el salmón de Atlántico, salmón cojo y trucha. Y principalmente esto varía año tras año, pero siempre el salmón del Atlántico es uno de las especies más cultivadas en el país. Si lo vemos a nivel de producción, hoy en día esto está cambiando principalmente por la guerra de un poco entre Estados Unidos y China, pero porque nuestras exportaciones de salmón principalmente van hacia Estados Unidos. Ahora con el importe o el 10% igual va a cambiar un poco y hay que ver cuál es la política nacional que se ve con respecto a esto, pero dentro de esas exportaciones sigue siendo Estados Unidos, Japón, China también, dentro de hacia dónde van nuestro mercado. Y las cosechas por región, ¿dónde se cosecha más? Es desde la región de los lagos hasta, bueno, la región de Aysén y Magallanes, que es hasta donde se ha llegado más bien el cultivo de la salmonicultura. Pero si vemos nosotros de acuerdo a lo que pasa, es decir, una cosa es el cultivo y lo otro respecto a la mortalidad, las mortalidades hoy en día tienen una causa de muchas eventualidades. Y eso es una cosa, las mortalidades, porque las mortalidades pueden ser por estas causas secundarias, que son distintos tipos de patógenos, donde cada una de estas especies, tanto salmón atlántico, cojo o trucha, tienen, bueno, los colores acá se ven distintos, pero yo sé que por internet se ven de distinta manera. Y créanme que una de las especies, o una de los patógenos principales que afecta a la salmonicultura en agua de mar es Pisciformis salmonis. Otra de las especies que también afecta mucho es Tenasseotuberculosis y Stauder. Entonces, son patógenos que están afectando mucho a estas especies y merma la producción. Entonces, eso por una parte, porque provoca la mortalidad. Pero hay otro punto que es qué pasa con las especies o las características patológicas de estas especies, porque muchos de ellos llegan a la mortalidad, pero otros pasa que los peces llegan con un filete más, con, eh, con ulceraciones, con un poco de necrosis también, que no llega a la exportación y por lo tanto ese filete es de segunda mano o se pierde. Entonces, si vemos acá un poco las malformaciones que pueden tener algunas especies mandibulares como tenasseotuberculosis o ulceraciones en el caso de SRS, hay distintas formas de la patología. Y si nosotros unimos tanto la patología como el diagnóstico y el estudio más bien como base, vamos a tener un papel o una mirada mucho más amplia de cómo solucionar todo este tipo de mortalidad. Y ese tipo de mortalidad siempre va asociada al estudio básico.
Y este estudio básico parte principalmente por la inmunidad. Entonces, si nosotros vemos, y esto es del libro, la inmunidad, ¿cuáles son los órganos principales? Tenemos vaso, tenemos riñón anterior, tenemos intestino, timo, es lo que se conoce. Pero muchos de estos temas tenemos que irlos viendo, qué es lo que va pasando en sí con cada patógeno, cuáles de estos órganos o cuáles son los marcadores propios de que se modulan o frente a una infección. Si nosotros viéramos un poco el cuadro de inmunidad en peces, eh, son especies donde principalmente su inmunidad innata está activa en el primer estadio y cumple un rol muy importante frente a la primera entrada o el primer contacto con el patógeno. Entonces, ese tipo de estudio es importante para poder verlo o estudiar, porque serían dirigidos las principales terapias o los principales efectos que podríamos ir viendo con respecto a esto. Entonces, nosotros tenemos que apuntar a esto con respecto a la inmunidad adaptativa. Esta tiene un poco de cambio, o se está viendo qué tipo de inmunoglobulinas serían las que están afectadas, un poco las células. Y respecto a la memoria inmunológica también, es decir, también es un avance que se tiene que hacer y que hasta el momento se desconoce un poco con respecto a lo que se está abordando. Entonces, nosotros tenemos este tipo de panorama. Entonces, ¿cómo lo estudiamos o cómo es lo que vamos a ir viendo con respecto a esto? Es principalmente a nivel de sistema inmunitario. Este sistema inmunitario nosotros lo podemos ver desde un prisma de patógeno celular y qué pasa más bien intracelular. Si vemos lo que pasa con los patógenos tienen patrones moleculares asociados a patógenos que son reconocidos por ciertas células. Estas células tienen en su membrana, en sus vesículas internas o citoplasmáticas, distintos tipos de receptores. Estos receptores son los que reconocen estos patógenos y señalizan su primera entrada, su primer contacto, su primera respuesta frente a estos patógenos. Entonces, el estudio en este circuito cumple para el grupo, cumple un rol fundamental. Y nosotros podemos ir viendo, o lo que hemos estado viendo de hecho, con un grupo que está acá en la universidad, está principalmente acá, este fue uno de los primeros trabajos que hicimos. Entonces, estos trabajos, principalmente nosotros fuimos viendo este tipo de receptores. Estos receptores hicimos un screening a nivel de poder ver en qué órgano se expresaba a nivel de RNA mensajero, y determinamos que principalmente se podía expresar en riñón anterior, en intestino y en vaso, que son 3 órganos inmunológicos en condiciones normales. Cuando nosotros pudimos estudiar este mismo receptor en, en, durante la esmoltificación del salmón, pudimos determinar que en par versus small, este receptor disminuye su expresión. Entonces, esto principalmente, ¿qué significa? Que el pez, previo a ser trasladado al agua de mar, hay algunos tipos de receptores vinculados a la inmunidad que están disminuidos. Entonces, esto es importante para poder determinar principalmente por qué se pueden infectar los salmónidos cuando son trasladados al agua de mar, por qué hay mortalidad en ese estadio, por qué es lo que está pasando. Existen muchas interrogantes con respecto a esto que simplemente se pueden ir viendo de estos estudios. Posteriormente, nosotros vimos también otro tipo de receptor, que es lo que podía ocasionar. Este receptor, nosotros determinamos distintas variantes de este receptor a nivel de RNA mensajero, y determinamos que una variante de ellas, que frente a una infección de peces, principalmente por Piscillaria salmonis, en distintos días, este receptor aumentaba su expresión. Ahí sí. Aumentaba su expresión. Entonces, si aumenta esta expresión de este receptor, principalmente durante la infección, está cumpliendo un papel en este efecto. Ya, entonces, este receptor cumple un papel en la respuesta frente a infecciones, en este caso, bacterianas. Y nosotros hicimos un análisis bayesiano principalmente para poder determinar que este receptor es bastante conservado. Pueden ser conservados en peces, en mamíferos, en aves, en reptiles. Entonces, la pregunta, o más bien lo que nos podemos ir viendo, es que estos receptores se conservan y podemos ir haciendo un estudio correlativo, comparativo con respecto a lo que está pasando con este tipo de receptores.
Ahora, si nosotros vemos el nivel de patógeno, ¿qué es lo que está pasando? Los patógenos en sí, y lo que se ha estudiado es que estos patógenos, cuando infectan una célula eucarionte, principalmente existen respuestas. Estas respuestas de señalización provocan una respuesta ya más bien fisiológica, como la inflamación. Pero ¿qué pasa interiormente? ¿Qué es lo que se señaliza? ¿Qué es lo que se activa con respecto a esto? Muchos de los estudios se ha visto esta línea de acá, que cuando hay una infección ocurre una expresión a nivel nuclear con la activación principalmente de algunas vías como NF-κB, que es un translocador nuclear y que podría activar a una vía de un inflamosoma, que se llama, que podría activar un corte de enzimático para poder tener citoquinas proinflamatorias disponibles habitualmente. Pero, ¿qué pasa si existe otro papel, otro organelo que podría estar involucrado en esta respuesta? En este caso se ha visto que la mitocondria podría participar en un papel importante en el reconocimiento tanto de bacterias o virales. Entonces, este papel es lo que nosotros estamos tratando de visualizar o estudiar, principalmente ahora. Y si nosotros viéramos un poquito con respecto a lo que pasa internamente con respecto a este receptor o más bien a estas moléculas, imagínense que esta es una célula, un macrófago en salmónida. Se ha determinado que principalmente un patrón molecular asociado a patógenos, es decir, un LPS de una bacteria gram negativa, podría activar principalmente a la deslocación de NF-κB al núcleo y esto activar la expresión de citoquinas proinflamatorias. Pero esta disponibilidad es rápida, es lenta. ¿Qué es lo que ocurre? Principalmente se postula que que la mitocondria podría activarse a través de receptores sensando si es una partícula viral, por ejemplo, y esta podría disponer del ensamblaje de un complejo inflamosoma que se llama, está compuesto por NLRP3, ASC y TUPASA1. Este activaría una procesibilidad para poder tener disponibles citoquinas activas, principalmente frente a estas infecciones. Entonces, nosotros queremos ver el estudio de lo que pasa interiormente en este sector. Para esto, nosotros hemos visto o hemos infectado en líneas celulares SHK1, principalmente qué es lo que sucede en ella en distintos tiempos, o células CHC214, que una es de salmón del Atlántico y la otra es de células embrionarias. Nosotros hemos visto qué es lo que pasa interiormente con respecto a ello. Cuando enfoquémonos en este sector del lado de acá, cuando ocurre una infección, por ejemplo, con Pseudomonas salmonis, lo que pasa principalmente es que hay una translocación nuclear de NF-κB, principalmente al núcleo. Y esto activaría una expresión de citoquinas proinflamatorias. Por lo tanto, cuando nosotros infectamos con Pseudomonas salmonis, ya sea viva o extractos de ella, hay una translocación nuclear. Este es un Western blot, donde podemos determinar histonas nucleares. Y principalmente cuando hay una inhibición de este factor de NF-κB, se inactiva, principalmente NF-κB no transloca el núcleo. Por lo tanto, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa con la expresión de citoquinas? Las citoquinas, cuando hay una inhibición de NF-κB, igual hay una disponibilidad de citoquinas para poder activarse. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Es decir, ¿es solamente esta ruta la que está activando a la expresión de citoquinas o existe otra ruta disponible? Si nosotros postulamos que existe otra ruta disponible con NLRP3 que podría estar procesando activamente la citoquina para poder tenerlas de manera disponible frente a una infección viral. Ahora nos falta ver qué pasa con infecciones virales. A lo mejor probablemente aumente más la disponibilidad de citoquina y también lo otro es bloquear también alguna vía dentro de esto. Tenemos inhibidores en el RP3 y podemos ir determinando qué es lo que pasa también en estas formas. Entonces, si seguimos este estudio,
con un grupo que también está aquí, nosotros lo que hicimos fue estudiar el complejo de ensamblaje en el RP3. Es decir, ¿qué pasa con el RP3? El RP3 es un inflammasoma, es una molécula que se ensambla frente a una infección. Lo que vimos principalmente es que tiene una similitud mucho en humano, es decir, a nivel de dominios. Sus dominios son muy parecidos, por lo tanto su función probablemente sería muy similar. Entonces, al tener estos dominios, nosotros vimos, frente a un análisis transcriptómico en peces par versus small, determinamos que todos estos dominios de NLRP3 estaban siendo sobreexpresados en una de estas condiciones. Por lo tanto, ¿cumple un papel inmunológico? Sí, cumple un papel inmunológico transcriptómicamente. ¿Y qué pasa a nivel de expresión relativa a nivel génico con la expresión de NLRP3 o ACC frente a una infección con, por ejemplo, con el LPS? Aumenta en el tiempo, en líneas celulares. Entonces, también cumple una función frente a una función, un estímulo como de infección. Ahora, en el RP3 es habitualmente expresado a nivel citoplasmático. Cuando nosotros analizamos a través de Western blot frente a infecciones, en el RP3 es expresado a nivel citoplasmático en condiciones de infección. Faltan todavía datos o controles acá que hacer, pero ya lo tenemos bastante avanzado y por lo menos tenemos la anticuerpo, que es una de las limitantes hoy en día en la salmocultura. Ahora, nuestro estudio, si nosotros recordamos, todo este patrón o esta expresión del IRF3 están postulando que la mitocondria es un sensor que podría activar al IRF3. Entonces, para esto nosotros estamos estudiando principalmente la caracterización mitocondrial y el aislamiento de mitocondria. Por lo tanto, en mi laboratorio ahora tenemos ya el protocolo para poder aislar mitocondria desde líneas celulares, que ya es bonito para poder ir estudiando más sobre su expresión, sobre su expresión génica, su expresión proteica y todo lo que está vinculado a nivel mitocondrial. Entonces, esto nos facilitó para poder estudiar a través de este proyecto Póndese la función o la implicancia de la mitocondria en la regulación inmunológica. Entonces, nosotros estamos postulando que principalmente la mitocondria podría ser un sensor, ya sea viral o bacteriano, lo que creemos que es viral con respecto a la activación de NLRP3. Entonces, para poder tener una disponibilidad mucho más inmediata de citoquinas proinflamatorias. Eso es principalmente lo que tengo para mostrar con respecto a Póndese. Ahora, nosotros tenemos otros estudios que hemos estado avanzando con respecto a las herramientas de estudiar los distintos mecanismos de infección o de patógenos, qué es lo que pasa entre el huésped y el patógeno. Y acá, uno de los hitos que tenemos es la respuesta transcriptómica o qué es lo que pasa con el tejido o el órgano del riñón del salmón. Si nosotros vemos el órgano del riñón del salmón, abarca desde la cabeza hasta la aleta caudal, ¿cierto? Principalmente, y eso se divide o es una masa completa de que no se diferencia entre ellas dos. Entonces, ¿cuál es su función principalmente? ¿O dónde acaba su función? El pez o el salmón tiene que adaptarse desde agua dulce a agua salada. Entonces, para eso tiene que cambiar fisiológicamente. Cuando cambia fisiológicamente, es decir, se dice a él mismo, fisiológicamente estoy cambiando, pero inmunológicamente, ¿qué me pasa? Es decir, son preguntas que pueden variar. Por lo tanto, si nosotros analizamos transcriptómicamente el salmón del Atlántico en condiciones de par versus small, es decir, previo al traslado de agua de mar o en ese proceso de adaptación, nosotros vemos que su función a nivel de riñón anterior y riñón posterior cambia. El riñón posterior principalmente tiene una función metabólica, de una expresión de genes o una regulación de genes metabólicos.
Y el riñón anterior tiene principalmente una regulación de genes inmunológicos. Entonces, ¿pero qué va pasando en estas condiciones? En estas condiciones también, entre PAP y SMOL, principalmente, cada uno en PAP se expresa principalmente una función de genes inmunológicos con respecto al SMOL, que también van a ser principalmente metabólicos. Entonces, nosotros tenemos esta disyuntiva, pero también hay que, estos análisis transcriptómicos, tenemos que ver qué es lo que pasa anatómicamente. Y anatómicamente, si nosotros vemos el riñón completo o el riñón anterior, riñón medio o riñón posterior, y hacemos cortes histológicos en ellos, nosotros podemos ver que el riñón anterior básicamente se observa tejido hematopoyético. Entonces es hematopoyético 100% y se observan centros melanocrófagos, principalmente lo que se asocia a una función mucho más inmunológica. Y cuando nosotros podemos ver más a medida que avanza el tejido hacia atrás, podemos ver que en el riñón medio principalmente hay una dualidad de función de tejido hematopoyético y ya empiezan a aparecer los primeros túbulos renales o glomérulos. Entonces ya está teniendo una función un poco más metabólica. Con el riñón posterior completo ya se observa 100% túbulos renales, glomérulos y ya casi nada de tejido hematopoyético. Por lo tanto, aquí nosotros ya tenemos una visión principalmente de la función del riñón en salmónidos. Entonces, esto es interesante. Esto es muy bueno comprobar de lo que pasa en estos procesos también de multiplicación. Otro de los estudios que estamos haciendo principalmente tiene que ver con el aislamiento de nuevas variantes del virus IPN que afecta a la industria. Entonces, ¿pero por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estudiarlo? Principalmente porque la mortalidad la mortalidad en salmonio por IPN disminuyó. Principalmente del 2011 al 2018 disminuyó por la adaptación o la generación de unos salmónidos resistentes de cierta manera, pero en condiciones que se les llamaban UTLs. Entonces eran resistentes al virus, pero desde el 2019 hasta la fecha ha ido en aumento. Entonces la pregunta es, ¿por qué va en aumento? Por una parte, ¿el virus está pasando algo con el virus? ¿O la entrada también del huésped ha cambiado? Entonces nosotros pudimos determinar que se aisló una nueva variante, una nueva forma del virus que probablemente estaría siendo más infectiva en estas especies que eran resistentes anteriormente a este virus. Entonces, este estudio parte para poder determinar principalmente qué es lo que está pasando. O es el virus que mutó, o es el huésped que ha cambiado su forma también para censar al virus. Bueno, este es otro estudio que tiene bastantes años, pero también es para poder ver las herramientas de estudiar los patógenos, es realmente hacer vacunas. Dentro de estas vacunas, ¿por qué la coloco? Porque principalmente, si bien hay una vacuna que genera una alta protección y se puede determinar a través de las herramientas cómicas qué es lo que tiene esa vacuna, y son principalmente proteínas de membrana de la bacteria. Entonces, y nos quedamos con que el efecto de las especies que sobrevivieron frente a este tipo de infecciones tienen una alta concentración de inmunoglobulina M. Entonces, si nosotros podemos ver con un prisma distinto este estudio, podemos determinar que la disponibilidad de hacer vacunas, por una parte, es bueno en condiciones controladas, pero hay que llevarlas todavía a condiciones de campo. Y ahí hay una limitante grande con respecto a qué hacer posteriormente con estos tipos de estudios. Otra forma que estamos tratando de ver ahora es las redes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, los salmónidos se ven infectados en condiciones, en este caso, con bisericosis salmónica?
¿Qué pasa con la biota normal, la biota intestinal? Es decir, se comunica, es decir, existen redes entre ellas de lo que está pasando. Claro, hay una disbiosis que se le llama principalmente a la microbiota intestinal cuando hay una infección y que estas redes estarían principalmente, como por ejemplo el Staphylococcus salmón, se estaría comunicando con muchos otros patógenos que por una parte son benéficos y otros podrían permitir la entrada también de otros patógenos para permitir una coinfección a este nivel. Entonces, esto abre también una herramienta o una forma de ver cómo estudiar a este nivel qué es lo que está pasando. Es decir, simplemente con la entrada o con la infección de un patógeno podrían particularmente infectarse con otros patógenos y colonizar una biota normal de cierta manera. También estamos estudiando, y un artículo ya enviado, es con respecto a los mecanismos de resistencia y virulencia con respecto a tenacidoculosis, y donde nosotros podemos determinar ciertos genes o factores de virulencia y genes de resistencia a antibióticos. Sin embargo, esta es una forma de poder ver estos mecanismos, pero siempre hay que llevarlo a lo experimental, es decir, las concentraciones de antibióticos que normalmente se condicen con lo que estamos viendo a nivel genómico, eso es lo que importa también poder hacer este vínculo de estos estudios. Y lo último que estamos tratando de abordar y de ver tiene que ver con los fagos o estas partículas virales que infectan a bacterias. Entonces, estos bacteriófagos, inyectan su material genómico y tienen dos mecanismos, un mecanismo lisogénico o un mecanismo lítico, es decir, un mecanismo donde ellos pueden integrar su material genético al genoma de la bacteria para poder replicarse, o un mecanismo lítico que literalmente lo mata. ¿Cuál es la ventaja de ver este tema? Lo podemos utilizar como terapia. Es decir, una de las interrogantes es que, por ejemplo, los antibióticos hoy en día utilizados frente a infecciones hacen disbiosis, es decir, destruyen la microbiota intestinal del huésped a quien está, y además de generar contaminación. En cambio, los fagos, las terapias con fagos, son, son, son demasiado específicos contra un tipo de bacteria. Por lo tanto, ellos podrían determinarse o hacer estas terapias de fago para afrontar o matar un tipo de bacteria en particular y disminuir de esta manera el uso de antimicrobianos. Para ello, nosotros identificamos de los 111 genomas que hay en la red, por ejemplo, determinamos que en distintos de ellos existen fragmentos de fagos integrados al genoma, que se llaman profagos. Entonces, dentro de estos profagos, lo que tenemos principalmente es que están integrados en muchos de estos genomas bacterianos. Por lo tanto, la etapa que estamos haciendo ahora es aislar estos fagos de las bacterias para poder hacer un tratamiento un tratamiento en sí y poder matar básicamente en este caso a Remibacterium secundarium. Si nosotros vemos por análisis computacionales de todos estos fagos, nosotros tenemos fagos que son virulentos, es decir, fagos que pueden eliminar básicamente a bacterias. Y si vemos la forma de ello, es decir, si tienen su tallo, su taxis, sus distintas formas del fago, estamos haciendo los estudios para poder aislarlos y posteriormente tener algún tipo de terapia. Entonces, son parte de las herramientas que trabajamos en el laboratorio, son parte de la forma de ver la integración entre lo que es el patógeno y es el huésped, y cómo verlo o cómo hacer estos tipos de estudios. Eso creo que... Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora vamos a tener igual algunos momentos de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta en el público. Sí.
Oye, Pablo, ¿cómo la terapia con los pagos, cómo hace que sea específica para la bacteria, en este caso para el problema? Tú dentro de la microbiota tú tienes gente buena, gente mala, gente mala. Pero ¿cómo haces tú para que ese pago vaya específicamente a papel o a Pismoney? ¿Cómo evitas tú que se te vayan las bacterias afuera? Sí, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, un centro de cultivo que está siendo infectado por Pseudomonas salmonella, ¿cierto? Entonces, lo que hay ahí es, en el ambiente, hay, obviamente está la bacteria, y normalmente los fagos o los bacteriófagos son los microorganismos más abundantes de la Tierra. Entonces, debería haber una alta concentración de fagos que traten de eliminar a esa bacteria de forma natural. Entonces nosotros tomamos agua, por ejemplo, y de esa agua hacemos unos cultivos en doble capa que se llaman. Entonces para eso podemos aislar o hacer un cultivo con pez salmónido. Entonces donde hay una inhibición del crecimiento de la bacteria, es un fago específico contra esa bacteria. Entonces, y porque los fagos en sí pueden haber de muchas variedades contra muchos patógenos, pero cuando encontremos un fago contra una, es dirigido siempre contra una bacteria. Esa es la ventaja de esto. Entonces, estaría buscando más que sea un fago que le pegue a todo, o sea, que sea No, específico de la enfermedad. correcto. Yo siempre a los alumnos, por ejemplo, les digo, los antibióticos son como disparar con una escopeta. Disparas con todo. En cambio, un fago es un disparo, pero teledirigido, es contra un solo objetivo. Y con respecto al trabajo, es interesante que mostraste sobre porciones del intestino, del riñón. ¿Qué te falta? Se ve súper bonito. Es solamente enviarlo, revisarlo y enviarlo. Ya está listo ese trabajo. Sí, falta que lo revise el autor correspondiente. Y es él. Juan Pablo, yo también tenía una pregunta. Dentro de esos sitios de bacteriófagos que encontraron, ¿eso fue dentro de qué especie de salmonella? Bueno, estos ¿O son de qué la bacteria? Ranibacterium, ¿Ya? pero son de todas las Ranibacterium que están alojadas contra las tres especies salmónicas en la red. ¿Ya? Y que son 111 genomas, no sé si completo, no lo recuerdo, ¿Ya? pero de Ranibacterium. Y entonces los tenemos, no lo coloqué, pero están incluso, no sé qué están. Estos fragmentos, por ejemplo, algunos son de Estados Unidos, de Reino Unido, de Noruega, Canadá, y Chile también está por ahí. Y dentro de esos segmentos que están insertos en el genoma de la bacteria, ¿no hay alguna identificación del RBD, del Receptor Binding Domain, para saber cuál podría ser eventualmente la especificidad que tenga contra bacterias que pertenecen a esas ubicaciones geográficas? Sí, no, todavía no llegamos a ese punto, sí. Pero yo creo que sí se podría analizar, se podría buscar dentro del genoma. Claro. Porque esto se buscó de acuerdo hay bases de datos en la red para poder determinar fagos. Es decir, están todos los fagos caracterizados con todos sus genomas y todo. Entonces, uno va colocando de acuerdo a lo que va viendo y los va identificando dentro de va alimentando también esta red. Ahora, con respecto al trabajo del Fonse de inicio, las mitocondrias, ¿tienes alguna idea qué porción de la mitocondria es la que podría potencialmente ser la que está mandando las señales? Yo creo que en la membrana. En la membrana hay receptores como MAP, que se llama, ¿sí? O todo lo que tiene que ver con el estrés oxidativo, pero la membrana es la que, yo creo que es la sensora. Y de hecho ahora lo que hicimos fue comprar, con la remesa anterior, inhibidores también de algunos receptores de ahí, y inhibidores mitocondriales. Entonces queremos bloquear la membrana, la mitocondria, para poder determinar por dónde se van las señales. Ahí no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. ¿Podemos hacer algún tipo de titulación de la mitocondria?
para poder ir aislando las porciones Sí, y decir, ¿sabes qué? En realidad es la membrana interna o es la externa o es una de las gestas mitocondriales. Hay una forma de romper la ventana externa con, digo, cuando se criticaron con lejos, se rompía la esquina, pero por a lo mejor que hay una técnica sí, saponina, sí. claro, hay una, pero logran romper la externa y la interna. De hecho, el avance, y para allá puede ir, el avance es este, que ya aislamos mitocondria. Bueno, Sí, tenemos la mitocondria, entonces podemos aislarla y concentrarla, por ejemplo, y desde ahí ya tomarla como una célula en sí y poder aislar sus porciones como de membrana. Sí. oye, ¿cuánto tiempo está diciendo? No, no, tú dices que tenían anticuerpos. Ahí mismo salen Ah, sí, aquí. ¿Dónde está? Ahí está más. Ese anticuerpo tengo. contra Sí, contra salmón. sí, no, MAP es un receptor de la mitocondria. Pero eso es preparación sola. Sí, no, es humano. Es humano. Sí, pero lo que yo he estado haciendo mucho con respecto a todo esto es ver sintonías, ver homología entre humanos, por ejemplo, y salmónidos. Y así comprar. Porque así puedo saber o predecir que tengo más probabilidades de que algo me va a funcionar. ¿Cuál es la explicación de esa cultura de estudiar esta ¿Acá? la primera es porque la otra son para Sí, y la otra es para ir directo con los pagos. sí, disminuir el antibiótico. Sí. Esta es parte del fondo. Entonces, mira, lo que se hace habitualmente es, o cuando tú infectas algo y hay una expresión de una síntesis de proteica, es decir, hay una demora de algo, porque tiene que pasar distintas vías en él. Entonces, habitualmente hay unas preproteínas disponibles siempre. Entonces, que solamente que están disponibles en el huésped y que tienen que ser cortadas. Y una vez que son cortadas, es una disponibilidad mucho más rápida. Entonces, lo que hace el inflamosoma, ella procesa, corta más rápido estas preproteínas, que son citoquinas. Por lo tanto, nosotros dirigir de repente una terapia a una digestión mucho más rápida, podríamos tener una respuesta más rápida o más fuerte frente a algún patógeno que determine. Ah, eso es lo que Sí. porque hasta donde yo sé, O, muy poco, sí, pero siempre, la mayoría son antimicrobianos. Ah, pues Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿en dónde se aplicaría eso? estos, bueno, es que los otros que se ocupan de repente son vacunas, es decir, para poder prevenir, pero se podría buscar algún tipo de terapia o un estimulante para este efecto en el alimento, por ejemplo, y poder tener un sistema inmune mucho más aumentado, más robusto. Sí, por ahí. Yo tengo Sí. una consulta igual justo con esta, porque ahí yo estoy un poquitito en desacuerdo contigo, aunque Sí. la respuesta inmune cuando es más robusta y más potente es mejor. De hecho, por ejemplo, en los murciélagos, el NLRP3 se ha estudiado de que cuando forma parte del inflamosoma, justamente como tiene una respuesta inmune súper baja, pueden resistir mucho mejor los agentes infecciosos, pueden tener cargas virales o cargas bacterianas muy altas, pero no necesariamente se enferman. Entonces, yo la pregunta que tenía para ti con eso era, aquí tú estudiaste el NLRP3 y yo entiendo de que ese es el más estudiado con respecto al inflamosoma, pero también existe el 1, el Sí, 5, sí. etcétera. Entonces, ¿podrá darse también el caso de que en los salmones existan estos otros NLRP De hecho, asociados? a las dos preguntas, y tienes razón. A la primera, que puede que no esté aumentado y que la inmunidad no sea buena, Ujú. ¿cierto? Pero solamente esa es una predicción con respecto a las enfermedades que he visto en humanos, con inflamación de reumatoidea, es como un poco de asociación. Ahora, lo que uno va a ver acá es completamente es el resultado que vamos a encontrar. Mm. Y ahora puede que sea yo creo que en infecciones virales algo pasa con la inflamación, aumento o disminuye, pero yo creo que ahí está la clave en infecciones virales. Algo pasa. Eh, con respecto a la segunda, Que hay distintos tipos de NLRP. sí, entonces,
De hecho, tengo un amigo que tiene un transcriptoma. Entonces, en ese transcriptoma, nosotros determinamos vimos este NLRP3. Entonces, pero también vimos que podía haber un NLR P12. Ah, ya. Sí, pero realmente nos enfocamos en este. Ahora, si podemos seguir aumentando o viendo los otros, sería ideal, pero no lo hemos hecho todavía. Es decir, es algo que se podría ver. Con esa proteína, igual que tú habías visto la ASC, yo entiendo que, porque tú evaluaste ahí la expresión de esa, Sí, claro, pero yo entiendo que para que forme parte del inflamosoma, junto con el NRP3, tiene que haber una activación de esa proteína. Entonces, no sé si tienes pensado poder evaluar la activación de esa proteína. mira, tengo por ahora, compré los anticuerpos. Ahora no sé si me van a funcionar, pero tengo los anticuerpos contra NLRP3 que sí funcionan, contra ASC y contra Caspasa. Y también lo que compramos fue unos pan-caspasas, que son unos inhibidores de todas las caspasas, sí, pero para poder ir bloqueando algunos, es decir, tenemos que ir estimulando y bloqueando. Claro. Esa es la única forma de ver estas vías de señalización. ¿No has pensado en evaluar en eritrocitos de sangre? Sí, es una conversación que tengo después de esto. Ya. Bueno, ¿hay más preguntas, no? Muchísimas gracias. El video va a quedar disponible ahí en YouTube para la Somich, así que si después hay más preguntas van a estar en el canal de YouTube. Así que muchas gracias por la participación, Juan Pablo. Muy bien.